La dama partida a la mitad del sur de Indiana. Por Henry Parkisel. Emprender nunca es fácil, y empezar uno basado en tu pasión es casi imposible. Sin embargo, mis socios y yo hemos cobrado un impulso sorprendente, a pesar de ser una empresa de periodismo paranormal. Magascream.com ha conseguido numerosas historias exclusivas en nuestros primeros meses como empresa independiente, la mayoría de las cuales son absolutamente aterradoras y absurdamente poco reportadas. Los nombres de los testigos y las fuentes se han cambiado para proteger su identidad. Antes de empezar con nuestro artículo, quiero recordarles que nos vean en el podcast de Magascream, que se estrenará pronto en iTunes, donde hablaremos de fenómenos paranormales. Ahora bien, la media dama del sur de Indiana es un críptido relativamente nuevo, pero no mucho más joven que el chupacabras puertorriqueño. El propio chupacabras debutó en el mundo de los críptidos en 1995, mientras que una historia vaga que en Magascream atribuiremos a la media dama se publicó por primera vez en 1999. Algunos relatos sobre la media dama se contradicen entre sí, como ocurre con todas las historias sobre críptidos, pero tengan en cuenta que las similitudes y consistencias no varían entre estas historias, lo cual para periodistas paranormales como yo es invaluable. Antes de adentrarnos en los relatos de testigos presenciales sobre la media dama, quiero aclarar por qué en Magascream ya la clasificamos como una críptida perteneciente al campo de estudio de la criptozoología, en lugar de una leyenda urbana, como los niños de ojos negros y Cropsey. La media dama del sur de Indiana no tiene base en el folclore moderno ni una historia de fondo discernible, y en los siguientes relatos de testigos presenciales verán que se la describe como de naturaleza biológica y es una criatura real de carne y hueso, en lugar de una especie de espectro o fantasma. El primer avistamiento de la media dama ocurrió durante una tormenta eléctrica en agosto de 1999 en el condado de Martin, en el sur de Indiana. Un residente local, Harold Bridgewater, llamó al 911 para reportar a un intruso que no parecía moverse, pero que se acercaba a su casa cada vez que apartaba la mirada. Harold le dijo a su hijo que tomara su rifle para cazar ciervos mientras observaba la figura sombría y llamó a la policía. A continuación, una breve transcripción de la llamada. 911, ¿cuál es su emergencia? Hola, me llamo Harold Bridgewater y quiero reportar a un intruso. Muy bien, señor. ¿Cuál es su dirección? Gracias, señor. ¿Puede dar una descripción de la persona y qué está haciendo? Sí, ella está ahí parada mirando por la ventana. Sé que me ve mirándola porque cada vez que aparto la vista así, ella se acerca un poco más. Como un gato que se acerca sigilosamente, ¿eh? ¿Sabes? Bien, ¿y puede darme una descripción de ella, señor? Sí, o sea, está oscuro, así que no puedo ver mucho, pero veo que ella está desnuda. ¿Desnuda? Sí, mide como 1,65 metros de cabello claro, piel clara, casi del mismo color, de hecho. Muy delgada, puedo ver el contorno de los huesos de su cadera. ¿Parece tener algún tipo de arma? No, pero está parada de forma extraña, es que ella. Veo que ella. ¿De pie? ¿Cómo es que no está bien, señor? ¿Está toda su familia en casa? Sí, están todos aquí. Y no sé, supongo que tendría que verlos para saber a qué me refiero. Muy bien, señor. Le voy a pedir que cierre todas las puertas con llave si aún no lo ha hecho. Si tiene una pistola o arma, por favor no le dispare al intruso, ya que tengo un oficial a unos 5 minutos de usted. De acuerdo, que tenga buenas noches. Señor, le voy a pedir que se quede en línea hasta que llegue el oficial. De acuerdo, no. Mierda. Señor. ¿Qué pasa? Hábleme. Ella se dobló. Cayó como si estuviera hecha de ropa o algo así. Se dobló, no sé, tal vez se cayó. Está bien, señor. También enviaré a los paramédicos. Quédese en su casa y en línea, por favor. Tras la llamada al 911, la policía informó que no se veía al intruso ni a nadie en la zona. Un dato interesante es que se encontraron huellas de pies y parecía que les faltaban los tacones. Además, eran planas y el peso se distribuía uniformemente en toda la huella, lo que significaba que los tacones no estaban levantados, sino que parecían no existir. Otro detalle interesante fue que la depresión de la huella parecía pesar solo 23 kilogramos, lo que, incluso con la descripción de ser muy delgada, no correspondería a alguien de esa altura.
donde Harold dijo que se cayó como si fuera ropa, también había marcas de arrastre en el barro que conducían a un árbol cercano y se detenían. El avistamiento finalmente se atribuyó a un intruso consumidor de drogas, ya que no había personas desaparecidas con la misma descripción en ese momento. Hablé con Harold mientras investigaba estos avistamientos y, aunque no parecía muy contento de que lo molestaran por algo que ocurrió hace 20 años, y sí proporcionó un detalle interesante a la historia que une todo el asunto para un avistamiento sólido de la media dama. Un rostro falso. Así es, aunque Harold no dijo explícitamente que la intrusa no tenía rostro, sí dijo que en la misma situación de baja visibilidad pudo distinguir vagamente los rostros de los investigadores, incluyendo la diferencia de color y el blanco de sus ojos, algo que no pudo hacer con el de la intrusa. Ahora bien, hay 5 descripciones físicas consistentes cuando se trata de la media dama del sur de Indiana. Delgada con huesos prominentes en la cadera, desnuda, un rostro que parece falso o de goma y su homónimo, medio cuerpo. Ahora, sé lo que estás pensando. Pero, Henry, acabas de decir que estaba de pie y también que tenía cabeza, así que ¿qué mitad falta? Bueno, la respuesta no es la mitad superior ni la inferior, sino la delantera o la trasera. En casi todos los avistamientos de la media dama, salvo el de Harold, y el de otro individuo que abordaremos más adelante, se describe a la media dama como la mitad delantera de una mujer, dejando al descubierto el rostro, el torso, las vértebras de los codos, el torso de las manos, las rodillas y la parte superior de los pies. La mitad trasera de su cuerpo, en cambio, es un corte perfecto por la mitad, sin la parte trasera de la cabeza, la espalda, los codos, las vértebras de las rodillas ni los talones. Hay un avistamiento digno de mención que no coincide exactamente con los otros avistamientos de la media dama, pero la testigo jura una y otra vez que lo que vio fue real. Ha rechazado todas las oportunidades de contar su historia a los medios de comunicación, simplemente respondiendo: por favor, déjenme olvidar. Actualmente ya no vive en Indiana, ya que intenté hablar con ella también, con la esperanza de que contara su historia bajo un seudónimo. Más tarde supe que está en el ejército y que la habían transferido a otra base. Un compañero del Departamento de Defensa que trabajaba con ella en el Departamento de Seguridad de una base militar, cuyo nombre no revelaré, obtuvo su permiso para contarme la historia. Ambos trabajamos para el Departamento de Seguridad, lo que implica mucho control de acceso, patrullaje, inspecciones de edificios y ese tipo de cosas. Personalmente, nunca he experimentado nada realmente extraño, pero, ya sabes, hay historias que circulan. Tenemos un investigador jefe que no pertenece al Departamento de Seguridad, pero tiene una oficina en nuestro edificio. No le respondemos, no hablamos con él, pero asiste a todas las reuniones que tenemos y toma notas constantemente. Hay edificios en la base que solo él puede revisar. Hay gente con la que solo él puede hablar. Siempre que alguien tiene una historia sobre algo que vio, como un fantasma o algo así, no le importa. Pero cuando alguien cuenta algo que vio en un edificio, lo lleva a su oficina y, de repente, no puede armarse, tiene que firmar un montón de acuerdos de confidencialidad y lo reasignan a otro edificio para tareas administrativas. García, la mujer que vio a la media dama, era nueva y, como andábamos cortos de personal, la mandamos a recorrer la zona que llamamos Ciudad del Tren, que básicamente es un conjunto de viejos almacenes con vías de tren que los atraviesan y vagones viejos estacionados en las vías. Es una zona muerta que hay que revisar una vez por turno y normalmente enviamos a nuestro personal sin experiencia para que el personal con más experiencia pueda responder a alarmas y demás. Bueno, aquí estoy, sentada en la sala de informes, intentando ponerme al día con el trabajo, cuando la radio empieza a emitir un extraño zumbido de estática. Me dio un susto de muerte. Después de la estática, la voz de García llega por internet diciendo frenéticamente que hay una mujer muerta en Train City. Bueno, los cadáveres no son precisamente nuevos. No me malinterpreten, son raros, pero cada pocos años encontramos a alguien muerto en un río que desembocaba en la base o un trabajador se va a una zona apartada y se quita la vida, por muy triste que sea. Bueno, me levanto y me dirijo a Train City, intentando contactar con García por internet. Hay muchos puntos muertos de señal de radio, pero, bueno, algo no encajaba. No contestaba ni la radio ni el móvil.
Los bomberos federales estaban justo detrás de mí, encendí las luces y envié un código a Train City, donde vi su unidad estrellarse contra un árbol. Salía uno del capó, salí y corrí hacia el coche, pero ella no estaba dentro. Corrí por las vías gritando su nombre y finalmente la vi caminando muy despacio. Tenía la pistola en la mano y le salía sangre de un corte bastante grande en la frente. Le quité la pistola de la mano con mucha facilidad y ella se quedó mirando fijamente hacia el bosque, murmurando algo en voz baja. Los bomberos la alcanzaron y le brindaron atención médica mientras yo revisaba los almacenes. No vi nada, pero sé en cuál estaba cuando sonó la radio porque había 3 agujeros de bala en la pared de uno de los muelles. Lo curioso fue que había 4 casquillos en el suelo. Nunca supimos dónde fue a parar la última bala. Wow, dije. ¿Te contó alguna vez lo que vio? Sí, lo hizo. Cuando estaba tomando su declaración sobre el incidente, afirma haber visto a una mujer desnuda de espaldas. Al parecer, la mujer tenía el pelo color carne, así que García pensó al principio que era un maniquí, pero cuando el maniquí empezó a dar pasos y a balancearse un poco, se dio cuenta de que era una persona. García pensó que la mujer estaba enferma o perdida, ya que estaba tan delgada que se le veían los huesos de la cadera. Cuando se acercó a tocarle el hombro, ésta se dio la vuelta y, según su relato, la mujer no tenía cara, pechos, muslos ni nada. Dijo que estaba hueca y le recordaba a la parte inferior de una estrella de mar. Fue entonces cuando García entró en lo que llamamos negro, que es pura sobrecarga sensorial. Ya saben, prácticamente no recuerda lo que pasó después. Le pregunté si disparó su arma y dice que no tiene ni idea. ¿Crees que vio esto? Pregunté. Bueno, en realidad no importa lo que yo crea. Pero ese inspector jefe del que te hablé, bueno, robó ese informe de mis archivos, tachó gran parte y luego le puso el sello a NTK, lo que significa que oficialmente era de acceso obligatorio. Esto básicamente le dice a nuestro departamento que el informe existe, pero solo lo verán las personas autorizadas por el inspector jefe. García estuvo en la base unos 4 meses y se suponía que se quedaría 3 años, pero la reasignaron a otra base. Así que no sé si creo que vio exactamente esto, pero sí creo que vio algo. Lamento preguntar, pero si esto es de acceso obligatorio, ¿estás segura de que puedes decírmelo? Pregunté. Sí, estoy segura. Ese archivo ya no existe oficialmente, así que, en lo que respecta al gobierno, acabo de contarte un cuento de hadas. Y para colmo, ¿recuerdas esos suicidios de los que hablaba? Bueno, el inspector jefe fue encontrado en Train City con la cabeza cortada. La causa de la muerte fue suicidio porque usaron una locomotora, pero esas vías no han tenido electricidad desde 2001. Aunque la descripción popular de la media dama es que le falta la mitad trasera, hay algunas historias donde la gente dice haber visto una mitad trasera sin la delantera, similar a la que vio García. Sin embargo, las otras historias probablemente sean falsas porque suelen ser contadas por alguien que solo quiere su propia historia de la media dama. Al igual que cuando cuentas la historia de un fantasma que viste, sabes con certeza que la otra persona intentará superar tu historia de fantasmas con una propia. Sin embargo, aunque los avistamientos más plausibles suelen detallar una mitad delantera sin la mitad trasera, la historia de García es la más común, a pesar de ser clasificada. Al ser la historia más popular, la gente suele dar una descripción de la media dama de García. Hoy en día, cuando la gente habla de la media dama, suele incluir que era víctima de un asesino en serie que la desmembró y ahora busca eternamente a su otra mitad, esencialmente fusionando las dos versiones de las descripciones de la media dama en una sola historia. Si prestaste atención en este artículo, cuando dije que había 5 descripciones físicas consistentes de la media dama, en realidad solo di 4. Esto se debe a que la quinta y última descripción es parte inferior parecida a una estrella de mar. Este es un detalle poco conocido en las historias de la media dama, pero el único que realmente valida cualquier avistamiento de la media dama. Quienes vieron a la media dama siempre intentarán centrarse en sus rasgos más aterradores, como el rostro que parecía salido del valle inquietante, los huesos afilados de la cadera y, por supuesto, la mitad de su cuerpo que le falta. El detalle de la estrella de mar puede parecer una tontería, pero es una de las principales razones por las que creo que se trata de un críptido y no de un hombre del saco.
El detalle de la estrella de mar te dice que esta cosa es biológica y no una aparición que intenta, se alimentan del miedo o de algún cliché. Es una especie de imitador que puede adoptar la forma de una mujer de plástico para evitar ser asesinada por humanos, o nació así para atraer a los humanos y devorarlos. Esa es mi opinión personal al respecto. No creo firmemente que la media dama sea una mujer, un hombre o incluso un ser humano. Este siguiente avistamiento es de donde saqué esa conclusión. En 2009, 5 años después del avistamiento de García, un agente de seguridad llamado Mateus realizaba una patrulla a pie por un sendero transitado, popular entre los cazadores furtivos, quienes cortaban un segmento de la valla del perímetro y se colaban en la base para cazar ciervos. Su trabajo consistía en derribar todos los puestos de ciervos y detener a cualquier cazador furtivo que viera. Una vez que el sol estaba a punto de ponerse, Mateus debía salir del sendero habitual a través del bosque y volver a la carretera principal para avisar por radio que alguien lo recogiera. Durante su patrulla a pie por el sendero habitual, vio lo que parecía saliva espesa cubriendo los troncos de algunos de los árboles más frondosos. Mateus luego declararía públicamente que era moco de ciervo y no respondió a más preguntas sobre la sustancia viscosa. Mateus siguió los árboles que tenían la sustancia, lo que lo desvió de su camino. El último árbol con la sustancia estaba fuera de un búnker de cemento con una puerta de hierro sin asegurar entreabierta. Mateus decidió no avisar por radio en el búnker sin asegurar, ya que no estaba en su ruta asignada y no quería meterse en problemas. Sin embargo, Mateus investigó el búnker. La diferencia de luz hacía que fuera imposible ver el interior del búnker y se enganchó la blusa con algo nada más entrar. Sacó su linterna y examinó el búnker de cemento. Una vez que confirmó que estaba vacío, se agachó para desengancharse la blusa, solo para descubrir que lo que parecía ser una mano humana sin uñas estaba pegada a su hombro. Al apuntar con la linterna hacia arriba, vio un rostro estoico, de plástico, pegado a la pared, con la mirada perdida. El cuerpo tenía apariencia femenina, pero las extremidades y el torso estaban distorsionados de tal manera que uno podría creer que no tenía huesos. Aturdido, Mateus notó que la criatura respiraba y notó que en el abdomen del cuerpo, de aspecto femenino, había un pulso que se podía asumir que era el latido del corazón, pero unos centímetros más arriba había lo que parecía ser un agujero de bala. La mano que estaba pegada a la blusa de Mateus se desprendió y se aferró a su rostro. Mateus, presa del pánico, se arrancó la mano del rostro, desprendiéndose de piel en el proceso. Mateus salió corriendo del búnker, llegó a la carretera principal y pidió que lo recogieran, donde lo llevaron al médico. Días después, Mateus experimentó violentos brotes de sarpullido que se infectaron, pérdida intermitente de memoria acompañada de euforia, dolor intenso en las encías que le hizo arrancarse 2 dientes, una muela y un incisivo, alucinaciones de que las paredes se estaban derritiendo y que el aire respiraba, diarrea, náuseas y pérdida de peso, hasta 13,6 kilogramos. La zona que tocó la criatura ahora es una cicatriz amarillenta y descolorida. Después de que Mateus fuera declarado apto para el servicio completo, intentó mostrar a su cadena de mando dónde se encontró con la criatura, solo para descubrir que el búnker había sido demolido un día después de que Mateus fuera llevado al médico. Como pueden ver, la media dama es una criatura biológica que secreta una especie de moco adhesivo mezclado con un poderoso veneno capaz de penetrar la piel. Sin embargo, siempre desconfío de las historias con más detalles, ya que, en mi experiencia, detalles como este se usan para distraer a la gente de otros factores de la historia. Mateus era un gran consumidor de drogas psicotrópicas antes del ejército y puede que simplemente haya encontrado un buen lugar para su viaje, pero no se dio cuenta de que el búnker contenía sustancias químicas peligrosas, razón por la cual fue demolido. Esta historia tiene muchas lagunas, lo admito, pero tengan en cuenta que Mateus era originario de Nueva York y nunca había oído hablar de la media dama del sur de Indiana, como sé que la mayoría de ustedes tampoco. Nunca llamó a la criatura media dama y le informaron meses después de recibir el alta médica que era la media dama. Dado que en esta base militar ya se han visto media damas, es muy posible que su historia sea cierta. Además, hay un último elemento que me convence. Notó que la media dama tenía un agujero de bala, lo que significa que García no falló sus 4 disparos. He estado dándole vueltas a esta historia, pensando si creerla o no, y aunque creo que algunos detalles pueden ser falsos, creo firmemente que hay un punto medio entre la verdad y la ficción.
El último avistamiento que les voy a contar es también el más desgarrador, así que si son de los que lloran cuando el animal muere en la película, les recomiendo que salgan de este artículo y busquen vídeos de perros felices en línea. En 2014, una viuda llamada Patricia Vecchio llevó a uno de sus muchos gatos al veterinario para que la trataran por una fractura de cola. Era enero y una de las nevadas más fuertes azotó la zona de Bedford. El veterinario estaba a 48 kilómetros de Patricia, pero conducir tan lejos con nieve intensa significaba muy poco si eso significaba que su gato estaría bien. El veterinario tardó un par de horas en atender a Patricia, pero se sintió aliviada al saber que su gato iba a estar bien. De regreso, la temperatura pasó de unos gélidos 9 grados a unos húmedos 16 grados. La nevada se convirtió en lluvia, lo que hizo que las carreteras estuvieran extremadamente resbaladizas, ya que no se calentaron lo suficientemente rápido y la lluvia se convirtió en hielo. Patricia luchó contra las inclemencias del tiempo y llegó a casa sana y salva, pero se alarmó al ver que la puerta principal estaba entreabierta. Se acercó a su casa lenta y cautelosamente, solo para oír un misterioso golpeteo. Describió el golpeteo como inquietantemente rítmico y estaba aterrorizada por lo que encontraría al otro lado. No habría entrado de no ser por mis gatos. Richard era su mundo y eran todo lo que me quedaba tras su muerte. No solo era viuda, sino también una madre que sobrevivió a sus hijos, una hija que sobrevivió a sus padres, una hermana que sobrevivió a su hermano, y que me aspen si sobrevivo también a mis gatos. Patricia abrió la puerta de golpe, dispuesta a enfrentarse a su intruso y salvar lo último que podía llamar familia en la tierra, pero lo que encontró fue casi incomprensible. Un gato colgando de una fina hebra de lo que parecía moco cayó al suelo, produciendo el golpe sordo que ya había oído antes. A su alrededor, vio a sus gatos tumbados en el suelo, cubiertos de baba que les disolvía el pelo y la piel. Un sonido a fuego lento que se convirtió en un fuerte crujido llenó la habitación. Por todo el suelo había mechones de pelo, grandes charcos rosados con carne y tendones chisporroteando en su interior. Levantó la vista y vio a una mujer desnuda pegada al techo. Su cuerpo estaba deformado, su rostro inexpresivo y tenía una bala justo debajo de la caja torácica. Patricia salió corriendo de la casa y condujo hasta la comisaría bajo la lluvia torrencial. Su último gato estuvo de copiloto todo el camino. Informó a la policía de lo que había visto, quienes se dirigieron a la casa. Entraron y salieron inmediatamente, confirmando haber visto lo que Patricia les contó. Solicitaron control de materiales peligrosos por radio y en 15 minutos apareció una camioneta negra seguida de un V militar. Pusieron en cuarentena la zona, reclamaron el derecho de dominio inminente sobre la propiedad de Patricia y emitieron acuerdos de confidencialidad para todos. Silenciaron la información sobre el incidente. Hasta donde se puede comprobar oficialmente, no ocurrió nada. El gobierno afirma que la propiedad de Patricia estaba ubicada sobre una lampa de caliza que necesitaban para extraer y reemplazar la caliza que se estaba desmoronando en Washington D.C. Por muy descabellado que parezca, nunca podremos demostrarlo, porque parece que cada vez que aparece la media dama del sur de Indiana hay gente esperando para acordonar todo, tachar y censurar cualquier información útil. Hablé con mucha gente competente para este artículo y creo que es importante confiar en la veracidad de lo que dicen. Creo que estas personas vieron algo, y, independientemente de si cada una de ellas aportó su propio toque a la historia, hay suficientes elementos de juicio para concluir que algo está ocurriendo en el sur de Indiana, y donde quiera que vaya, el gobierno no se queda atrás.